como industria nos falta un poco de desarrollo de gobierno corporativo, entendiendo qué estaban buscando, por qué invertían en ciertas regiones y en ciertas otras no. Es algo que no solo afecta a la agroindustria, que afecta a la región en general. Que por primera vez están mirando hacer, colocar créditos en Colombia, eso para mí va a ser transformacional. Perfecto, comunidad de agroapasionados, estamos en un episodio más de Agroapasionados Podcast, un espacio creado para poder llevar conocimiento al campo colombiano. Hoy me place invitar a este espacio a Santiago. Santiago viene a hablar de uno de los temas más complejos del agro colombiano y creo que del sector en general. Santiago, bienvenido. Miller, muchísimas gracias por la invitación, encantado de acompañarte en este episodio y un saludo para todos los oyentes y las personas que nos acompañan. Perfecto, Santiago, estamos hablando de dinero, estamos hablando de financiamiento. Tú representas a una compañía que quiero que nos cuentes un poco qué hace Capital, hacia dónde va Capital, cuál es el origen de esta compañía, pero lo más importante es que nos respondas a la comunidad, ¿no? Y te pongo una pregunta muy directa, claro, es ¿por qué es tan difícil levantar plata para el agro colombiano? ¿Cuáles son esos principales retos que tenemos para poder generar eficiencia en el levantamiento de capital? Claro que sí, Miller. Capital Financial Services es una boutique de banca de inversión basada en Bogotá. La compañía lleva unos 14 o 15 años en el mercado. Yo me vinculé como socio en la firma hace un par de años justamente para dedicarme exclusivamente a la cobertura del sector agro. Hoy en día más del 50% del volumen transaccional que pasa por nuestra firma es enfocado en agro. Nosotros vemos toda la estructura de capital de las compañías, desde líneas de capital de trabajo, pasando por deuda de corto plazo, mediano plazo, largo plazo. También trabajamos en proyectos de capital, de equity, hacemos asesorías en procesos de fusiones y adquisiciones. Vemos la cadena completa de la agricultura, desde insumos, fertilizantes, pasando por producción primaria, conversión de proteína, obviamente a nivel de campo, cultivos, infraestructura, procesamiento, exportación, en toda la cadena de valores de la agricultura. Hoy en día aproximadamente el 80% de mi tiempo está en Colombia y Perú, un 20% en ya temas oportunísticos por fuera de la región. Por ejemplo, ahorita estamos por comenzar un proceso de venta de una compañía de cítricos en Uruguay. Estamos mirando temas en Chile, por ejemplo, en cerezas y en aguacates. Eso nos da una visión bien interesante porque pues, nos complementa el enfoque en Colombia con el conocimiento de lo que está pasando en la región. Y el capital viene de todo el mundo. El capital en la agroindustria pues, viene principalmente de los grandes fondos de pensiones, de las aseguradoras, de fondos de capital privado que están mirando el negocio agrícola como un todo, en donde simplemente están adjudicando partes de sus portafolios a diferentes regiones o a diferentes productos o a diferentes cultivos. Yo me la paso hablando todos los días con inversionistas en el sector, desde pequeños, medianos y grandes. Y así es una pregunta que es lo que nosotros estamos precisamente tratando de resolver, y es ¿por qué es tan difícil levantar capital y financiar proyectos de agricultura en un país como Colombia, sobre todo cuando lo comparas con un vecino como Perú, en donde es diametralmente opuesto? Yo te diría, pues primero hay un tema ahorita macro, global, general, que es algo que hemos visto en los últimos años, y es que estamos en un mundo hoy en día de aversión al riesgo. Los grandes inversionistas institucionales sí han estado mucho más cautelosos con asignar capital a mercados emergentes en general. Entonces, es algo que no solo afecta a la agroindustria, que afecta a la región en general. Te diría que coyunturalmente en Colombia en particular, ahorita estamos también pasando por un momento complicado, independiente de la ideología política. Es una realidad que ahorita, pues yo llevaba mucho tiempo sin tener que comenzar una conversación con un inversionista institucional explicando temas de seguridad como lo que ha pasado
recientemente, ahorita con la noticia de la certificación, pues eso también tiene un impacto. Entonces ahorita creo que a nivel país también tenemos un reto. Y yo te diría que en agricultura puntualmente en Colombia, yo te diría que el reto más grande es que tenemos una falta de estabilidad jurídica y de continuidad en las políticas, pues en las políticas públicas, y eso cómo se traduce al sector privado. Lo ves, por ejemplo, con la constante presión de reformas tributarias. Eso es un ejemplo. No hace muchos años llegaron capitales chilenos y peruanos a invertir fuertemente, por ejemplo, en el sector de aguacate, y en ese proceso vieron unos cambios tributarios muy relevantes digamos que a repartir divisas a sus casas matrices en Perú o en Chile. Ese tipo de incertidumbre obviamente genera unos retos muy grandes, y hay otro reto muy grande que te diría yo en Colombia, y es que es muy difícil en Colombia generalmente asignar digamos que el título de garantía de las tierras o acceder como inversionista a bloques de tierras de manera importante. La altillanura de Colombia es un ejemplo pues, que creo que muchos conocemos. La altillanura colombiana se debería haber desarrollado hace mucho tiempo, se debería estar desarrollando de una manera importante, pero es muy difícil que un inversionista de capital, un fondo de pensiones extranjero o incluso los mismos fondos de pensiones colombianos lleguen a la altillanura a comprar cientos de miles de hectáreas para desarrollar una frontera agrícola como la que tenemos. Entonces es un reto, pero eso es lo que estamos justamente tratando de resolver. De resolver, perfecto. Mira, en ese sentido debemos tener mucha experiencia para poder estructurar créditos, para poder buscar los canales, los vehículos de financiamiento. Cuéntanos un poco de ti. ¿Cómo llegaste a este mundo y cómo has obtenido esa experiencia para generar asesoramiento y consultoría a estos grandes proyectos que, si gustas, nos cuentas algo sobre ello? Claro que sí, Miller. Mira, yo llegué a la agricultura casi que por error, te confieso. Llevaba pues, yo he trabajado toda mi vida en banca de inversión, ya más de 25 años. En ese momento, hace como unos 15 años, estaba trabajando para una firma en Londres y me reconecté con un amigo de toda la vida, con Juan Camilo Saldarriaga, y nos dio por la locura de estructurar un proyecto de agricultura precisamente en la altillanura. En ese proceso me picó el bicho de la agricultura, ya no hubo vuelta atrás, quedé fascinado con el sector. Ese proyecto eventualmente se lo entregamos a un grupo brasilero que empezó un desarrollo de cultivos semestrales en la altillanura, pero llevo ya los últimos 15 años enfocado en el sector, trabajando mucho principalmente en Colombia y en Perú. Parte de mi trayectoria y mi experiencia era justamente entender y hablar el lenguaje de los grandes inversionistas institucionales, entendiendo qué estaban buscando, por qué invertían en ciertas regiones y en ciertas otras no. En el comienzo, algo que me llamó muchísimo la atención es que cuando tú te sientas a hablar con el portafolio manager de un fondo de pensiones en Canadá o en Holanda y están mirando el pie completo de inversiones en activos reales, le hace infraestructura, forestales, inmobiliario, agricultura, le suelen asignar una tasa de descuento más baja a la agricultura que, por ejemplo, a la infraestructura o a la finca raíz. Y eso a mí me llamó mucho la atención porque el concepto general es de que la agricultura es un negocio súper riesgoso. De más riesgo, claro. Pero resulta que los grandes inversionistas institucionales ven que el producto agrícola generalmente está indexado de una manera natural a la inflación, pues porque los alimentos, si tú miras la gran despensa global, pues los alimentos que se van consumiendo llevan una tendencia inflacionaria por todos los temas demográficos. Entonces dicen, pues ya tengo resuelto un poquito el riesgo inflacionario. Y lo otro que ven es el negocio agrícola, lo separan muy claramente entre la tenencia de la tierra como un activo puro y duro, del cual no, eso es edición limitada de tierra, no hay más tierra que se esté generando. De hecho, cada vez hay menos por degradación, por presión urbanística, y lo separan del negocio operativo. Entonces, cuando un inversionista institucional con una cartera global está mirando la agroindustria, lo que suele mirar es cuál es mi resguardo patrimonial, y tengo como resguardo patrimonial edición limitada de hectáreas que, si no funcionó para un cultivo X o Y, lo puedo generalmente transformar en algo diferente. Y esa conversación con los inversionistas institucionales creo que
a mí en lo personal me ha ayudado mucho a entender las necesidades de nuestros clientes y ayudarlos a navegar en el proceso de crecimiento. Generalmente cuando un cliente llega a nuestra firma, a Capital, suele ser un cliente que tiene un proyecto productivo que está necesitando capital para crecer. Generalmente es un cliente que necesita reperfilar sus obligaciones financieras para que casen con la naturaleza del negocio. Y ahorita seguro pues entramos un poquito más en detalle. Pero generalmente está buscando capital para crecer y hay proveedores de capital para las diferentes etapas de crecimiento de una compañía. Entonces va desde capital de riesgo, casi que venture capital para, por ejemplo, un proyecto greenfield de arándanos o algo parecido, sí, pasando por toda la estructura bancaria, bancos de desarrollo, multilaterales, hasta ojalá llegar al último eslabón que es capital de inversionistas institucionales permanente de largo plazo, que es el de más bajo costo. Entonces tú vas comprimiendo ese riesgo, a medida que vas reduciendo el riesgo vas comprimiendo la tasa de descuento y por consiguiente tienes un potencial de generación de valor de largo plazo muy grande. Eso es un poquito lo que hacemos en la firma. Perfecto. En ese sentido hay una cosa importante que es, hay dinero en el mundo para el agro, hay dinero en el mundo para la inversión. ¿Cuál es la ruta que utiliza Capital normalmente para poder acceder a ese capital? Y si nos puedes contar de un ejemplo, ¿no?, que podamos tangibilizar, porque normalmente ¿qué pasa? El agricultor dice, no me prestan, no soy atractivo, no tengo estructura o no tengo escala. Al final puede ser una comunión de todas, ¿cierto? Correcto. Pero ¿dónde encontrar ese capital? ¿Qué tanto capital existe? Y lo que ustedes han visto en Capital es cuáles son esos tickets para poder llegar a acceder a ese financiamiento. Cuéntanos un poco ese ABC de lo que hace Capital diferente a otra estructuradora y cómo hacemos para traer esos millones de dólares, aplicarlos al agro colombiano. Por supuesto, Miller. Mira, nosotros empezamos por, digamos que hacer una radiografía de lo que está necesitando realmente un cliente. No es un traje que se usa para todos. Cada proyecto hay que hacer una estructuración absolutamente a la medida de los requerimientos de ese cliente. No puedes comparar, por ejemplo, un pequeño productor de aguacate que tenga tal vez 20 o 30 hectáreas versus un grande productor como un Cartama, un Frutigreen, que tienen necesidades de financiamiento totalmente diferentes. Nosotros, y por consiguiente, hay que encontrar el capital idóneo para el proyecto en la etapa de crecimiento y en la etapa de desarrollo en la que se encuentra. Nosotros hemos visto generalmente, digamos que dos retos que muchas compañías y muchos productores en agroindustria pues tienen acá en Colombia. El primero es que como industria nos falta un poco de desarrollo de gobierno corporativo. Generalmente cuando tú te encuentras una sociedad productora de palma de aceite, de aguacate, de limón, de banano, de cualquier producto agrícola, sueles encontrar sociedades que típicamente son familiares, que la administración está en manos de la familia, no hay absolutamente nada malo con eso, pero que el gobierno corporativo no rima con el gobierno corporativo que está esperando el sector bancario o un inversionista institucional. Ahí todavía tenemos una brecha grande por recorrer, sofisticando estructuras, por ejemplo, de juntas directivas con miembros independientes, gremios, asociaciones. Ahí tenemos un camino importante por recorrer. Lo otro que hemos visto es que muchas compañías cometen el error de sobreapalancarse en la medida en que el capital esté disponible. Entonces, ¿qué pasa? Y voy a dar un ejemplo puntual como sector y luego te voy a hablar de un ejemplo puntual de un cliente en particular. Si tú miras el desarrollo de la industria del aguacate en los últimos 10 años, hubo este boom de oro verde en el 2017, 18, 19, donde de pronto Colombia se vuelve un país productor de aguacate interesante para productores peruanos, chilenos y regionales, en donde hay una ventana. Tenemos una ventaja competitiva, es que por las diferencias de suelos térmicos y de regiones y de climas, podemos producir aguacate todo el año. En Perú y en Chile hay una zafra, hay una ventana de producción muy marcada, todo el volumen sale en un tiempo relativamente corto. Entonces llegaron estos capitales en un momento en donde realmente no teníamos el desarrollo como industria para ir a desarrollar
decenas de miles de hectáreas en un corto plazo. ¿Qué pasó en ese momento? Que la gran mayoría de productores financiaron el desarrollo de esos cultivos con lo que estaba disponible en ese momento, que era deuda bancaria. El sector bancario colombiano apoyó muy fuerte el desarrollo del aguacate en Colombia en ese momento, pero con unas estructuras que no estaban, digamos que no eran idóneas, sino rimaban con la naturaleza del desarrollo de ese producto. ¿A qué voy con eso? Te vas a un banco tradicional en Colombia, te consigues un financiamiento para desarrollar un cultivo de aguacate y te dan a lo mejor 2 o 3 años de gracia en las amortizaciones de capital. Resulta que el aguacate en Colombia realmente, para que se desarrolle de manera sostenible, necesita un periodo muchísimo más largo. Entonces, de entrada, estás comenzando con el financiamiento en el día 1, pendiente y totalmente dependiente de que voy a poder refinanciar esa deuda en 3 o 4 años cuando me lleguen los pagos de capital y no tenga la caja todavía, porque el cultivo todavía lo tengo en desarrollo. ¿Qué pasa? Justo lo que está pasando ahora, que los bancos ya tienen una exposición muy grande con ese sector, han tenido siniestros y una cartera comprometida, y se cerró el financiamiento para el sector justo cuando más lo necesitamos, que es ahora. Ahora es cuando necesitamos realmente establecer esos capitales de largo plazo. Entonces, un ejemplo puntual, tenemos un cliente en Santa Marta, que es una compañía productora de banano, el segundo productor más grande de Colombia, es el principal productor de banano orgánico del mundo. Este es un cliente que llegó a la firma hace unos 5 o 6 años, lo hemos acompañado con cualquier cantidad de proyectos de estructuraciones, desde líneas de capital de trabajo, hemos trabajado titularizando flujos en el exterior con las compañías que recaudan, que son las comercializadoras, y hemos hecho también proyectos de desarrollo de Project Finance para aguacate, para limón. Este es un cliente que ejemplifica mucho nuestra filosofía. Nuestra firma no es de transacciones, es una firma de relaciones, y buscamos es acompañar a los empresarios y a las compañías en un horizonte muy largo. La agroindustria no es un negocio de 5 años, no es un negocio ni siquiera de 10 años. Es una perspectiva de largo plazo. De largo plazo. Ese largo plazo hay que planificarlo muy bien, definitivamente. Y en ese largo plazo hay que tener prospectiva, hay que tener prospección de demanda, hay que tener claridad de consumo, de qué nicho. Y en ese sentido, ustedes en esa due diligence, ¿qué hacen adicional a decirle al cliente hay oportunidad para generar estas nuevas operaciones, pero logran entregarle como un plus adicional de, venga, corrija el rumbo, porque posiblemente el financiamiento que usted está buscando hoy no necesariamente es el que usted necesita si sigue por el rumbo que tiene? ¿Cómo son esas conversaciones con estas compañías? Totalmente de acuerdo. Me acabo de recordar de un ejemplo muy adecuado para esa pregunta, y es una excelente pregunta, porque no necesariamente el financiamiento muchas veces no es ni siquiera el que está buscando el cliente, o muchas veces hay que ser mucho más creativos a la hora de buscar realmente qué es lo que está necesitando un cliente. Te pongo un ejemplo perfecto. Un productor de frutas y hortalizas en Colombia con vocación agroexportadora estaba buscando unas líneas de capital de trabajo para financiar su proyecto, y en algún momento pues este es un cliente que nos aproximó con el mensaje de ayúdenme a buscar un socio de capital porque ya estoy sobreapalancado, ya llegué al tope de los cupos que tengo con los bancos y necesito meterle equity, necesito meterle capital a esta compañía. Pues resulta que por esa vocación agroexportadora la solución para ese cliente fue algo completamente diferente, y nosotros lo que logramos conseguir con este cliente fue unas líneas de trade financing con los compradores y las comercializadoras. Acá también nos suele suceder mucho cuando tú miras y tomas una radiografía del sector, te encuentras muchas veces con compañías que arrancan casi que de atrás para adelante. Y te voy a dar 2 ejemplos en el mismo sector. Un grupo peruano llegó a Colombia a desarrollar un negocio importante de aguacate y limón, y comenzó primero por desarrollar su cadena de suministro, apalancándose en su red de comercialización con oficinas propias que tienen en Europa y en Estados Unidos. Ellos lo que primero hicieron fue, vamos a comprar aguacate, pero vamos a dar asistencia técnica al productor para empezar a solidificar esas cadenas de producción, para fidelizar a esos productores que se queden conmigo pues en un largo plazo. Arrancaron con ese proyecto mucho más pequeño, con una inversión mucho más baja. Después
desarrollaron una especie de, como de joint venture con una empacadora y por último empezaron a desarrollar sus cultivos propios cuando ya tenían un poco de estructura y de flujos de caja. Es un negocio que ha sido rentable casi que desde el día 1. Hemos visto en ese mismo sector muchos productores que escucharon el boom del oro verde, vamos a convertir café o plátano por aguacate, que eso es el negocio de la vida, económicamente puede que dé, pero ¿qué pasó? Muchos productores sembraron el aguacate, lo desarrollaron, están sacando volúmenes de aguacate, pero no tienen a quién vendérselo porque no desarrollaron esas cadenas de comercialización. Y hay incluso productores locales que no tienen a dónde sacar el aguacate, que se lo están vendiendo a otros productores locales con una pérdida en precio impresionante. Entonces, te mencionaba ese ejemplo porque hay muchas veces, encontramos casos en donde la solución no es simplemente tomar deuda bancaria o traer capital, en este caso es, vamos a desarrollar esa cadena comercial y le ayudo consiguiendo un comercializador que le va a dar anticipo de cosecha para que usted se autofinancie y pague con la entrega de la fruta. Eso es un excelente ejemplo en donde muchas veces hay que ser creativo y pensar por fuera, pues por fuera de lo tradicional. De acuerdo, de acuerdo. Y en ese sentido, hemos hablado de que hay barreras y que hemos hablado que hay oportunidades. Y me voy a desviar del guión que tenía, ¿cierto? Porque tenemos un ejercicio que va centrado en financiamiento, tickets, volumen. ¿Cuál es un volumen normal para una transacción como las que ustedes manejan? Mira, nosotros en Capital miramos transacciones desde 5 millones de dólares en adelante, aproximadamente 20 mil millones de pesos. Muchas veces, pues, trabajamos, como te decía, en toda la estructura de capital. No obstante, hay clientes que llegan a la firma porque tienen necesidades más pequeñas, generalmente de capital de trabajo, en donde podemos ayudar a encontrar diferentes fuentes de financiamiento. Estamos ahorita en una coyuntura interesante y es que están empezando a llegar grandes bancos globales que financian el agro, que por primera vez están mirando colocar créditos en Colombia. Eso para mí va a ser transformacional, principalmente porque cuando hablas con un banco experto en agroindustria, un banco global que tenga experiencia en ese sector, mira un proyecto productivo y cuando va a mirar las garantías mira el valor de la tierra, pero el valor principal es el activo biológico, que es lo que está encima. De acuerdo. Y te financia en contra del activo biológico, pues, incluyendo las tierras. Cuando ya empiezas a mirar esos tipos de capitales, ahí sí pues toca empezar a mirar tickets un poco más grandes por el orden de los 15 o 20 millones de dólares en adelante. Ese también es el número mágico para los bancos de desarrollo. Los bancos de desarrollo, si bien tienen algo de presencia en el agro, tenemos una brecha enorme por recorrer y ahí tenemos una oportunidad muy grande. Le hace multilaterales, bancos como la CAF, el BID, los bancos de desarrollo europeos que son muy activos en ese sector. Entonces te diría, miramos desde proyectos pequeños con casos puntuales hasta ya pues transacciones grandes y a medida que el ticket va incrementando y las necesidades van incrementando, también se puede ir sofisticando la contraparte del proveedor de ese capital. Una pregunta que tengo al respecto del levantamiento de capital y de las fuentes, si bien esto no es filantropía, hay un ejercicio, el dinero tiene que rentar, el dinero tiene que hacer más dinero. Correcto. ¿Cierto? Cuando uno genera estructuras de deuda o de equity o de la forma que quiera levantar el capital, ¿cuáles son esos atributos adicionales que debe tener un productor para que un financiador se interese por el proyecto? O sea, no solo es dinero, no solo es plata, no es un Excel que se vea con unas rentabilidades hermosas, sino cuáles son esos atributos adicionales. Principalmente impacto social y ambiental. Yo te diría que un proyecto agroindustrial en un país como el nuestro, que no tenga, no simplemente que llene los chulitos de ESG, sino que tenga como pilar fundamental el impacto social y ambiental, porque ese es el único capital que realmente es permanente y durable, es la sostenibilidad en el largo plazo. Tenemos un país en donde hay grandes fronteras agrícolas por desarrollar y tenemos unas bondades agroclimáticas que nos permiten desarrollar proyectos que sean congruentes con el medio ambiente y congruentes con las comunidades que se involucran. Yo te diría que el capital más relevante que tiene que llegar a financiar el agro, que es el de la banca de desarrollo, nunca financiaría en un proyecto que no tenga como pilar fundamental el tema social y ambiental. Eso no quiere decir que yo ya tenga que estar totalmente avanzado en esos temas. Hay muchas veces que encuentras capital
inteligente que además te da algunos créditos blandos para justamente desarrollar esos aspectos. Entonces, como dices tú, no solo es plata, no solo es rentabilidad, tienen que ser proyectos congruentes con el mundo en el que vivimos hoy en día y con sostenibilidad en el consumo y el desarrollo de alimentos. Yo te diría que también muchas veces nos falta un poco más de sofisticación a la hora de encontrar no solo el equipo de técnicos y de agrónomos. Yo creo que a las compañías colombianas, si las comparas por ejemplo con las compañías chilenas y peruanas, ahí hay un campo de mejora importante, pero tenemos todo el potencial y Colombia pues tiene todo el potencial de realmente ser una frontera agrícola y una despensa para el planeta. De acuerdo. Primero, agradecerte un espacio de mucha amplitud sobre hay oportunidad para el campo, hay financiamiento para el campo, necesitamos sofisticación, necesitamos estructuración y acompañamiento de compañías como la tuya, las empresas a la que representas y a la que has invertido tiempo, espacio y experiencia para poder desarrollar este campo. Me gustaría dejarte una pregunta de cierre, es si este podcast lo escucha todos los productores a nivel nacional, ¿cuál sería ese mensaje por el que tú quieres ser recordado? Mira, yo diría resiliencia en el agro. Yo suelo hacer un comentario, muchas veces a mí me preguntan, yo antes trabajaba pues en banca de inversión, pero cubriendo un sector totalmente diferente, el de medios de comunicaciones, en donde todo era rapidísimo. Y ahora estoy en un sector en donde las transacciones, yo digo coloquialmente que las transacciones de financiamiento en el agro se suelen demorar lo que se demora el palo de aguacates en crecer. Son transacciones larguísimas, típicamente hay que tener muchísima resiliencia. La agricultura es permanente, es de largo plazo, hay que tener estómago para pasar por los baches, es cíclico, pero al mismo tiempo, si tú miras, por ejemplo, cómo estaba la industria palmera hace unos años cuando hubo una crisis en ese sector, hoy en día el precio de la palma está sostenidamente en niveles altos. Los productores colombianos, la gran mayoría de ellos tienen certificaciones RSPO, tienen una prima por el aceite que están exportando. Hay compañías en ese sector con márgenes de EBITDA del 45%, negocios tremendamente rentables, pero que tuvieron que pasar por ese momento de resiliencia, hay que apretarse el cinturón y mirar justamente la planificación financiera, no del escenario de hoy. Hoy en día miras un proyecto de cacao con el precio de hoy, por donde están por las nubes, corres los escenarios, miras los modelos, te da un negocio súper rentable. ¿Qué pasa si tenemos una crisis de precio? Pues nos toca tener un proyecto que sea congruente y una estructura de financiamiento que pueda resistir eso, porque justamente los que sobreviven las crisis son los que están bien capitalizados en el largo plazo de manera sostenible. Perfecto. Entonces el mensaje sería ese, resiliencia. Perfecto. Pues no, eso fue un programa demasiado interesante sobre el desarrollo agro. A toda la comunidad agroapasionados tenemos posibilidad de desarrollar el campo colombiano, empresas como Capital, personas como Santiago que le están poniendo el alma, vida, corazón y sombrero para poder llevar soluciones desde el punto de vista de financiamiento al sector agropecuario. Así que todos atentos a este gran episodio y definitivamente seguir conectados con esta gran comunidad de agroapasionados. Muchas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy.